Señor, te agradezco por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en esta tarde para poder poner nuestros corazones delante de ti, Señor. Venimos, Señor, porque necesitamos, Señor. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos santificarnos, necesitamos, Señor, como hombres, necesitamos de ti, Señor, de tu palabra. Necesitamos que nos muevas, que nos desafíes, que nos exhortes, que nos corrijas. Y por eso te ruego, Señor, que a través de tu palabra muevas nuestros corazones a entender, Señor, a lo que somos llamados de verdad y a no ser cobardes, sino hombres valientes que aceptan el desafío que tenemos como hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor, y que tu palabra hoy dé fruto en nuestras vidas. Que no salgamos de aquí de la misma manera que hemos entrado, que no salgamos de aquí indiferentes a lo que hemos escuchado, que salgamos aquí tocados por tu palabra, Señor, desafiados y animados, Señor, a poder poner por obra tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar a desarrollar el mensaje que es temático, me gustaría leer una frase de E.M. Bounds que dice: lo que la iglesia necesita hoy no es más ni mejor maquinaria, ni nuevas organizaciones o métodos más innovadores. La iglesia necesita hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No viene sobre maquinaria, sino sobre hombres. No unge planes, sino hombres de oración. Entre la colección esa que hay de libros de clásicos, uno es de este autor. Un libro que habla sobre una vida piadosa. Y es un hombre que enfoca mucho la necesidad de orar, Y cuando nosotros miramos la iglesia, nosotros vemos la historia de la iglesia y vemos cómo la iglesia de Cristo ha podido llegar hasta aquí. No vemos que la iglesia de Cristo a lo largo de la historia haya tenido las mejores organizaciones. Hoy, por ejemplo, como iglesia, contamos con ministerios que se dedican a misiones, contamos con seminarios, con institutos bíblicos, ministerios de evangelismo, ministerios de capacitación. Tenemos estructuras. Además de eso, la iglesia hoy tiene multitud de recursos. Tenemos grandes edificios, grandes plataformas, tenemos dinero, muchas organizaciones eclesiásticas tienen recursos en abundancia, tenemos equipos de sonido, tenemos luces, tenemos maquinaria, tenemos organizaciones, pero lo que ha traído la iglesia hasta aquí, lo que ha mantenido la iglesia hasta aquí no ha sido eso, porque la iglesia no tenía esas cosas antes. Cuando tú ves la historia de hombres como Jonathan Edwards y los grandes avivamientos, no te das cuenta que había grandes organizaciones o grandes maquinarias. Cuando tú lees sobre los puritanos y cómo Dios los usó, no ves grandes organizaciones o grandes maquinarias. Cuando tú escuchas de George Whitefield y el evangelismo y la predicación al aire libre, no ves grandes organizaciones y grandes maquinarias. Cuando tú hablas de John Knox, un hombre que marcó la historia de Escocia, tú no ves grandes organizaciones y grande maquinaria. Tú ves hombres. Porque a veces miramos la Biblia y encontramos a Daniel, y encontramos a Elías, y encontramos a Pablo, y encontramos a profetas como Jeremías, y a hombres usados por Dios, como Abraham, como José en Egipto. Y a veces nosotros miramos la Biblia y parece que me da la sensación de que observamos la Biblia como si fuera un relato de superhéroes, como si fuera Marvel y esto fueran los X-Men, como si fuera Elías Superman y el profeta Daniel fuera Lobezno y hombres que tienen superpoderes y capacidades que nosotros no tenemos. Pero esa no es la realidad. No es la realidad. Y cuando nosotros seguimos mirando la historia y vemos esos hombres que les he dicho, o podemos seguir hablando de otros, podemos hablar de hombres como Charles Spurgeon, George Muller, podemos hablar de hombres que están en libros, que relatan historias asombrosas de lo que Dios ha hecho. No hay superpoderes, no hay grandes cosas a su alrededor y muchos de ellos ni siquiera recursos en abundancia. Eran hombres
Eran hombres, y tampoco todos eran hombres solteros, muchos de ellos casados, con hijos, con familia. Eran simplemente hombres. Y tenemos que partir de esa base, que lo que Dios quiere son hombres. Dios quiere hombres. Lo que Caminando por Fe necesita ahora no es el edificio de al lado, ni más microfonía, ni más luces, ni más sonido, ni más pantallas. Necesita hombres. Lo que puede hacer que Caminando por Fe se rompa son los hombres. Lo que puede hacer que las familias se rompan son los hombres. Lo que puede hacer que la obra se debilite son los hombres. Y lo que puede mantener los hogares firmes, la iglesia firme, son los hombres. Y no se necesitan hombres que tengan mucho dinero. Y no se necesitan hombres que hayan cursado una carrera universitaria. Y no se necesitan hombres que hayan hecho un máster en teología. Se necesitan hombres consagrados a Dios. Hombres que simplemente entiendan lo que Dios es en su vida y dispongan su vida para Dios. Hombres que entiendan que de todo lo que tienen que hacer en la vida, lo primero es Dios y su gloria. Que saben que tienen que trabajar, claro que sí. Que saben que tienen que mantener a su esposa y a sus hijos, claro que sí. Que saben que tienen que mantener un hogar y una familia, claro que sí. Pero lo primero, Dios y su gloria. Y todo lo que hagan está marcado por esa prioridad. Porque servir a Dios y a su gloria se puede hacer en el trabajo, y se hace en casa con la esposa, y se hace en casa con los hijos. Hay una manera de ser marido normal y hay una manera de ser marido pensando en Dios y su gloria. Hay una manera de ser padre normal y una manera de ser padre pensando en Dios y su gloria. Hay una manera de ser miembro de una iglesia y una manera de ser miembro de una iglesia pensando en Dios y su gloria. Hay una manera de ser trabajador de una empresa o jefe normal y hay una manera de ser trabajador y jefe pensando en Dios y su gloria. Y lo que necesita la iglesia son hombres que en cada área de su vida prioricen a Dios y su gloria. Eso es lo que necesita la iglesia. Hombres. Eso es lo que piden muchas mujeres de la iglesia. Hombres. Hermanas acuden muchas veces tristes, buscando consejo, porque aman a sus maridos, porque aman su matrimonio, pero están llenas de tristeza y no dicen que es porque no hay mucho dinero, y no dicen que es porque falta la comida, y no dicen que es porque falta el salir a comer a un restaurante. Si son mujeres de Dios, lo que las deja tristes es que falta oración, falta culto, falta un hombre de Dios en casa. Hermanas que te dicen, pastor, es un buen hombre, me trata bien, trabaja, pero yo me casé como mujer de Dios para tener un hombre de Dios, no un buen hombre de este mundo, porque este mundo tiene hombres que trabajan y cuidan a sus hijos y proveen a su casa, pero yo quiero un sacerdote. Yo quiero un pastor. Yo no quiero tener una necesidad espiritual y tener que ir primero a correr al pastor de la iglesia porque no hay pastor en casa. Hay mujeres de nuestra iglesia que no están siendo santificadas, que su carácter no se está volviendo más piadoso. Hay mujeres de nuestra iglesia que no se están volviendo mujeres de más oración, que llevan años en nuestra iglesia, tiempo en nuestra iglesia, y no las veo más santas. Y la culpa no es de la palabra de la iglesia. La culpa es de su pastor principal, que tiene como deber santificarla. ¿Estáis santificando a vuestras mujeres? Porque yo sé que les estáis proveyendo. Y yo sé que no falta el pan en casa. Pero ahora pregunto lo más importante, porque tengo delante de mí hombres creyentes. ¿La estás volviendo más santa? ¿La estás lavando con la Biblia? ¿La estás limpiando con la palabra, como dice Efesios? Eso es lo que falta en la iglesia. No veo jóvenes cada vez más santificados, más entregados, más consagrados. Veo jóvenes bien vestidos, que no les falta el alimento, que sus padres les proveen todo, pero mi pregunta es, ¿los estás santificando?
¿O estás haciendo lo que tristemente muchos hombres hacen, y es dejar tu responsabilidad en las manos de la iglesia? Déjame decirte algo, y lo voy a decir con nombre. Cuando yo llegue delante de Dios, yo no voy a ser el primero en rendir cuentas por Lina, ni por Anush, ni por Nísida, ni por Ana, ni por Trini, ni por Evelyn, ni por Steffi, ni por Regina. Yo voy a rendir cuentas por Clicia, y tú por la tuya. A mí Dios no me dirá: ¿no la has pastoreado en casa? ¿No la has alimentado con la palabra? ¿No has corregido sus pecados? ¿No has orado a su lado con sus batallas? ¿No has intercedido? ¿No has ayunado para que sea más santificada? ¿No la has puesto a buscar a Dios contigo? A mí me lo pedirá de una mujer, pero a ti te lo va a pedir de la tuya. Ahora te pregunto, si hoy fuera ese juicio, ¿cómo saldrías? Bien parado. No podemos seguir dejando pasar otro mes y otro mes y otro mes sabiendo esta realidad y siguiendo de brazos cruzados. La iglesia necesita hombres, ¿ves? Tu casa. La iglesia necesita hombres espirituales. Y déjame definir un poco esto. En primer lugar, tenemos que recordar que solo hay, a la luz de la palabra, dos tipos de hombres. Dos tipos de hombres. Naturales y espirituales. Eso es lo que me muestra la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 dice la Escritura: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el hombre que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, según el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, solo hay dos tipos de hombres. Y esto abarca obviamente hombres y mujeres. Pablo está hablando de humanidad, Pablo está hablando de personas. Y Pablo está diciendo que solamente hay personas naturales y personas espirituales. De las personas naturales, Pablo dice que no aceptan las cosas del Espíritu de Dios, que para esa persona eso es necedad, que no lo puede entender porque se discierne espiritualmente. Y luego habla de las personas espirituales. Cuando la Biblia habla de personas espirituales, la Biblia no habla de personas que tienen unos dones especiales, personas que levitan, que hablan en otros idiomas, que solamente piensan en Dios. No. Cuando la Biblia define a la persona como la gente espiritual, la Biblia habla de aquellos que tienen al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, a la luz de la palabra, un hombre espiritual, una persona espiritual es todo creyente. Para la palabra de Dios existen dos columnas: la columna de la gente natural y la columna de la gente espiritual. En la columna de la gente natural tenemos a todas las personas que están en Adán. Tú y yo éramos hombre natural antes de conocer a Cristo. No entendíamos las cosas de Dios, no teníamos al Espíritu de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Tú y yo nacimos en el estado de hombre natural, pero por la gracia de Dios nos hemos vuelto hombres espirituales. El Señor quitó de nosotros el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne y nos dio su Espíritu. El apóstol Pablo dice que todos los creyentes han sido bautizados en un mismo Espíritu. El apóstol Pablo dice que todos los creyentes son templo del Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 1 dice que en el momento que escuchamos el Evangelio, el mensaje de nuestra salvación, y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en la iglesia no todos son espirituales. Porque a pesar de que la iglesia de Cristo está formada solo por gente espiritual, porque la iglesia de Cristo está formada por todo aquel que está en Cristo y por lo tanto tiene al Espíritu Santo,
Lo que me refiero es que la iglesia visible, es decir, la gente que se reúne junto a la iglesia, no toda la gente es iglesia. En medio del pueblo reunido, no todo el mundo es espiritual, porque en medio del pueblo reunido hay gente que no es salva. Y la Biblia lo deja muy claro. Solamente cuando, por ejemplo, Juan habla de falsos maestros y dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Incluso tenemos al Señor Jesús dando una advertencia. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé. Y el Señor Jesús les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. Entonces hay gente dentro del contexto de la iglesia visible, de la iglesia que se reúne, que no es iglesia. Y por lo tanto, en medio del pueblo de Dios hay gente espiritual y gente natural. La iglesia no necesita hombres naturales. La iglesia no necesita hombres mundanos. La iglesia evangeliza a esos hombres. La iglesia predica el evangelio a esos hombres, pero esos hombres no son útiles para la edificación de la iglesia. Pero la iglesia necesita a los hombres de Dios. A los hombres que tienen al Espíritu Santo, a los hombres que son parte del cuerpo de Cristo, a los hombres que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios y hombres que pueden afirmar con plena convicción, soy templo del Espíritu Santo. Esos hombres los necesita la iglesia. Pero dentro del grupo de los espirituales, es decir, dentro del grupo de los verdaderos creyentes, también definimos dos grupos. Maduros e inmaduros. Y esto ya se complica. En 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 1 hasta el versículo 3 leemos: así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Es decir, Pablo les ha dicho en el capítulo anterior que son espirituales, pero en el capítulo 3 les dice que no los puede tratar como si lo fueran. Fuerte. Es decir, eres un hombre de Dios, pero no te puedo hablar como un hombre de Dios. Mira cómo sigue. No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Aquí el apóstol Pablo no se está inventando una nueva categoría. Está el mundano, está el cristiano y en medio el carnal. El que es medio mundano y medio cristiano. No es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no se está inventando una nueva categoría de un semisalvo, de un semicreyente, de un híbrido entre mundo y Cristo. No, Pablo simplemente con un tono de corrección está llamando la atención al pueblo de Dios y diciendo, a pesar de que sois pueblo de Dios, no puedo trataros como pueblo de Dios, no puedo hablaros como pueblo de Dios, porque no os estáis portando como pueblo de Dios. Y ese es el gran problema de la iglesia. La iglesia, el gran problema que tiene en muchas ocasiones es una gran cantidad de personas que a pesar de ser de Dios, no se les puede tratar así. Te sientas con ellos y a pesar de que son de Dios por su profesión de fe, la conversación no parece que tienes un hombre de Dios delante. Por sus prioridades, por su carácter, por su temperamento. Luego vas a su casa, ves su matrimonio, ves a su esposa y a pesar de ser un hombre de Dios por su profesión de fe, no parece el matrimonio de un hombre de Dios, no parece el marido que es un hombre de Dios. Y cuando ves a sus hijos y los límites que les pone o la libertad que les deja y lo que les consiente y les permite y todo, a pesar de que es un hombre de Dios, lo ves criar a sus hijos y no parece un hombre de Dios, no parece un padre de Dios. Lo más frustrante para un pastor son esos hombres. Porque el mundano sabe que está perdido. Y el pastor lo único que hace es apuntar al corazón con el evangelio esperando que Dios lo salve.
pero no le demanda nada. No puede demandarle al mundano que viva como cristiano. Lo frustrante para un pastor es tener semana tras semana ante sus ojos hombres que afirman ser cristianos, pero uno ve su vida, su matrimonio, sus hijos, su hogar, su dedicación a la iglesia, su servicio a Cristo y dice, ¿cómo les hago ver que no lo parecen? Porque ellos se siguen sentando semana tras semana convencidos, voy al cielo de cabeza, soy creyente, soy de Dios. Incluso no tienen tanta necesidad de que alguien les enseñe porque ya conocen a Dios. Es más difícil trabajar con ellos porque creen que ya saben, que simplemente están pasando una mala racha. Pero voy a ser honesto con muchos de vosotros, vuestra mala racha ya dura más de un año, eso ya no parece una mala racha. Porque una mala racha de una semana, de 2, de 3, pero hay gente aquí que lleva ya 3, 4 años de mala racha. Hay gente aquí que desde que yo los conozco llevan más de mala racha que de buena. Hay que cuestionarse algo, ¿eh? Si de 10 años llevo 9 más perdido que bien, el promedio me sale a que soy un mundano que ha pasado por la iglesia. No que soy un cristiano que me he desviado 9 años. Hermano, hay que hacerse preguntas. Hay que examinar la fe. Esto es algo que el apóstol Pablo hace en ocasiones. Probaos para ver si estáis en el camino de Dios. Probaos para ver, examinaos para ver si estáis en la fe. Hermano, hay que hacerse un examen. ¿Y qué examen? ¿Crees en el Señor? Bueno, sí creo, vale, pero es que también los demonios creen y tiemblan. Vamos a hacernos más preguntas. ¿Conoces la palabra? Sí. Ahora la siguiente, ¿la obedeces? Lo que Dios dice de un marido, lo que Dios dice de un padre, lo que Dios dice de un creyente, de un trabajador, de un jefe, lo vives. La marca del creyente no es solo que cree, es que su fe es viva, que su fe tiene fruto. Porque cuando no hay fruto, los pámpanos que no dan fruto son cortados y echados al fuego. Cuando un pámpano no da fruto, la pregunta es si está en la vid, porque el que está en la vid lleva mucho fruto. Porque el Señor Jesús no solo habla de fruto, si atendéis a las palabras del apóstol Juan, el Señor Jesús habla de un fruto que abunda, no de fruto en general como, bueno, un poquito, no, un fruto que abunda. Y la manera como Juan lo escribe es que abunda más y más, es decir, que no cesa de abundar. Es decir, que ese fruto no es mucho un año y ahí se queda para siempre. No, es que va a más, y va a más, y va a más. Y esa palabra mismo nos hace pensar en lo que conocemos como la santificación progresiva. El que empezó en vosotros la buena obra, va a más, la perfección hasta el final. La iglesia no necesita hombres espirituales, pero que se tienen que tratar, como Pablo dice, como carnales. Hombres espirituales que tienen que ser tratados como carnales solo frenan. La iglesia necesita hombres espirituales que sepan y puedan ser tratados como espirituales. Que se les pueda hablar como espirituales, tratar como espirituales y que se les pueda demandar lo que a un hombre espiritual se le puede demandar. Que se les pueda dar alimento sólido y no solo leche. Pastor, enséñeme más de esto. Pero si lo de marido, que es lo primero, ya no lo haces, ¿para qué quieres lo otro? ¿Para qué quieres ser el mejor administrador de finanzas si no administras ni a tu mujer? El dinero viene y va, la mujer es para siempre. Lo primero que debe administrar un hombre bien es su esposa. Es para toda la vida. Lo segundo, los hijos. Hay gente que tiene más interés en aprender lo secundario, lo terciario, cuando lo primario no tiene una claridad de que tiene que vivir para eso. Es lo primero en su vida. Por eso la iglesia necesita hombres espirituales. Pero hombres espirituales que también sean maduros. Que sean verdaderamente espirituales y que se porten como hombres espirituales. Porque cuando faltan hombres espirituales hay un peligro en la iglesia. Os recuerdo lo que pasó en Génesis capítulo 3 y el versículo 6.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él también comió. Hermano, cuando se da el pecado de Eva, no sucede en un entorno en el que Adán no está. Por mucho tiempo algunas personas han pensado que cuando eso se da, Adán está dando vueltas por otro lado. Pero cuando leemos Génesis 3:6, indica a su marido que estaba con ella. Que estaba con ella. Es decir, un marido que ve a su mujer hablar con la serpiente. Un marido que ve a su mujer tomar del fruto prohibido. Un marido que ve a su mujer comer del fruto. Un marido que toma el fruto que le da a su mujer y un marido que accede a comer. Hermano, eso somos nosotros cuando vemos a nuestra esposa hablar de alguien y dejamos que coma del fruto del chisme. Eso somos nosotros cuando vemos a nuestra esposa ver un programa en la tele que no edifica y dejamos que coma del fruto del entretenimiento que no edifica. Eso somos nosotros cuando vemos a nuestra mujer mentir en una historia y dejamos que coma del fruto de la mentira y nos volvemos cómplices. Porque si ella come de ese fruto y yo no le digo nada, yo como con ella. Y muchas de nuestras esposas, de las esposas de hermanos de esta iglesia, tienen batallas, tienen luchas con algunos pecados y sus maridos las dejan comer del fruto. Y simplemente tienen la conciencia tranquila pensando, eso es ella con Dios. No, eres tú con ella y Dios. Dios te ha hecho responsable, si no haberte casado no era obligatorio. Haberte quedado solo, si no eres capaz de cuidar de tu propia vida espiritual, no te cases, soltero, te aviso. Si no eres capaz de cuidar de tu propia vida espiritual, no te cases, porque cuando te cases tendrás que cuidar de la tuya y de la de tu mujer. Y cuando tengas hijos tendrás que cuidar de la tuya, de la de tu mujer y de la de tus hijos. Si no eres capaz de tener una vida espiritual firme en el Señor, quédate solo hasta que Dios te ayude, porque el matrimonio no trae una ligereza en la carga, trae más responsabilidad. Ser hombre es difícil, porque tenemos muchas responsabilidades. Y a eso súmale que eres parte de una iglesia. Tenemos muchas responsabilidades delante del Señor. Y vemos muchas veces como nuestros hijos comen del fruto. Y vemos como nuestros hijos comen del fruto de la mala palabra, de la rebeldía, de la música inadecuada, del contenido de televisión inadecuado, de las amistades inadecuadas. Y les dejamos comer del fruto y estamos ahí. Como ese Adán que estaba con Eva, estamos allí. No lo hacen a escondidas, lo vemos. Vemos a nuestra casa pecar. Vemos a nuestra casa hundirse espiritualmente. Vemos que nuestra casa ya carece de la presencia del Señor, en el sentido de que ya no se le busca, ya no se le canta igual, ya no se ora, ya no hay culto en casa. Y nosotros lo vemos y estamos ahí mientras nuestra familia come del fruto. Y no hacemos nada. No hacemos nada. Somos hombres espirituales, pero estamos actuando como un hombre carnal que simplemente va al trabajo, llega y cada quien en casa que haga lo suyo con su vida. No podemos seguir viendo a los que Dios nos ha dado comer del fruto prohibido y hasta el punto de llegar a comer con ellos, de participar de sus pecados. ¿Entienden? Tienen una responsabilidad como hombres. Y si no la cumplen, lo que pasó en el Edén va a pasar en sus casas. Va a pasar con sus hijos.
Ahora, pensando en los hombres que necesita la iglesia, pensando en esos hombres espirituales que necesita la iglesia, yo quiero traer 4 momentos donde buscamos hombres espirituales, 4 momentos donde necesitamos hombres espirituales, 4 situaciones donde necesitamos con urgencia hombres espirituales. Número 1. En tiempos de crecimiento y de conflicto en la iglesia, se buscan hombres. En tiempos de crecimiento y de conflicto. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. La iglesia en Jerusalén habría crecido en gran manera. Estaba habiendo mucha conversión. Ya en el día de Pentecostés, tras el primer discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo, una multitud de personas se convierte. Pasan de una iglesia de 100 y algo a una iglesia de más de 3,000 personas. Y en ese momento, con esa cantidad de personas, pues entiendo que humanamente empezó a irse de las manos todo. Porque no era lo mismo gestionar recursos y administrar 120 personas que gestionar recursos y administrar 3,000 personas. Y empezaron a surgir quejas. Probablemente quejas como: la iglesia antes era mejor, la iglesia antes era más familiar, antes llegaba para todo, antes esto, antes nos atendían más. Ahora empezaron a haber quejas. En este caso las quejas eran porque no se distribuían bien los alimentos, porque las viudas concretamente de los helenistas no estaban recibiendo su parte, así que probablemente la queja tenía que ver con algo étnico. Seguramente se criticaba de racismo ya en aquella época. Es que son racistas, como nosotros no somos pura sangre judías y no venimos de la tribu de tal, entonces a nosotros nos dejan para después. Y la iglesia, como los apóstoles también son judíos pura sangre, entonces nos tienen como un segundo plato. Y en medio de todo ese pleito, ¿qué hacemos? Vámonos a otro lado, dividimos la iglesia, la rompemos, se acabó con la iglesia. No, busquen hombres. Busquen hombres. La iglesia ha crecido, busquen hombres. Pastor, la iglesia hay quejas, busquen hombres que arreglen eso. No es, vale, dejamos la palabra, dejamos de predicar, dejamos de enseñar y nosotros lo hacemos. Ahora, pastores, falla aquí, vale, dejamos esto y hacemos lo otro. Pastores, ahora falla esto, vale, vamos para allá. Pastores, ahora por ahí hay un grupo que se queja, ahora vamos para allá. Eso no es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles, que sabían cuál era la necesidad primaria de la iglesia y era comer palabra, los apóstoles decían: si nosotros dejamos el estudio de la palabra, la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, que es el alimento principal de la iglesia, ¿qué pasará aquí? Entonces, solución: nosotros seguiremos con la palabra, pero danos hombres espirituales. Buscad hombres con 3 características. 1, buena reputación. Y cuando decimos buena reputación, entiendo que entra el matrimonio, el trabajo, la economía, el carácter, el temperamento. Porque, hermanos, ¿te has dado cuenta? No piden dones. El otro día se lo decía a un hermano: ay, fulanito lo hace esto muy bien, fulanito hace esto muy bien. Y digo: sí. Y te miran en plan: mañana un cargo. Y digo: no. ¿Por qué? Una cosa es el don y otra cosa es el carácter. No hay nada peor que un soberbio talentoso.
Porque mañana te va a dar mucho dolor de cabeza. No se le puede corregir, no se le puede pastorear, habla con arrogancia, corrige con prepotencia, llama la atención por todo, mal carácter, mal temperamento, no tiene dominio, no tiene prudencia. Mañana eso en una junta de trabajo puede ser un peligro, aunque tenga muchos dones. Por eso los apóstoles no dijeron, danos a alguien con muchos dones, buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Buena reputación. La reputación importa en la iglesia. El testimonio importa en la iglesia. ¿Por qué? Representamos a Cristo. No me des a alguien que viva como un mundano. Alguien de entre nosotros que represente a Jesús. 2, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijeron que tengan al Espíritu Santo? Porque todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. No dijeron que tengan al Espíritu Santo. Dijeron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Eso es un estilo de vida, Eso es un estilo de vida. Por eso Pablo a los Efesios cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos. Queremos hombres de Dios, hombres entregados a Dios, hombres que oran, hombres que caminan con Dios, hombres de la palabra. Y 3, llenos de sabiduría. Porque ellos son los que van a escuchar el chisme. Ellos son los que van a escuchar los problemas y ellos son los que o van a dejar que corra o lo van a saber cortar. O ellos van a curar o ellos van a enfermar más. Porque cuando la gente traiga la queja, traiga el chisme, traiga el problema, esos hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría van a tener que saber calmar a esa gente. Hermano, tranquilo, que es solo un momento, lo arreglaremos, no pasa nada, no tienen nada contra eso. ¿Qué? Quita eso de la cabeza, eso no viene de Dios. Que sepan ser un amortiguador a los problemas que van a llegar, que sepan tener discernimiento ante los peligros, que sepan cuidar el corazón de un hermano que pueda albergar una queja, una reclamación. Hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, entre vosotros necesitamos hombres, no para darles un cargo. No necesitáis un cargo para hacer bien a la iglesia. Necesitáis ser hombres de Dios. Dejad de pensar que para hacer algo para la iglesia tenéis que tener un cargo. No, tenéis que tener llenura del Espíritu Santo. No hay nada mejor para la iglesia que hombres llenos del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia necesita hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, segunda situación en la que necesitamos hombres espirituales. En los tiempos de avance de la iglesia se buscan hombres. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice así Pablo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, ¿ves la primera palabra que aparece cuando dice Pablo lo que debe buscar Timoteo? Timoteo, la iglesia nunca ha buscado otra cosa que lo mismo. En Hechos 6, en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, siempre hemos buscado lo mismo. Hombres de buen testimonio que modelen a Cristo, íntegros, llenos del Espíritu Santo, sabios, entregados a Dios, porque los dones ya los da Él. Nosotros buscamos el carácter, porque los dones ya los da Dios. Ya los da Dios. Hombres, necesitas hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, fieles, idóneos para enseñar a otros. Y eso no es que se levanten y digan, yo soy así, mándame. No, hay que entrenarlos, hay que capacitarlos, hay que ponerlos al lado. Pablo no mandaba a nadie que no hubiera estado lado a lado con él primero. Y esto no es ven a mi casa, Pablo. No, es ven tú con Pablo. Hay mucha gente que solo espera que Pablo vaya a casa cuando no van a buscar a Pablo. Y no hablo de Pablo, lo traigo a este presente. Hay mucha gente que se queda en casa en plan, venidme a entrenar aquí, un entrenamiento a domicilio. No, el que quiere algo y anhela algo va detrás. Va detrás. La iglesia entrena, la iglesia capacita, la iglesia prepara, la iglesia enseña, pero Dios usa donde Dios quiere.
Pero para eso necesitamos hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Número 3. En tiempos de apostasía y mundanismo necesitamos hombres. En tiempos de apostasía y mundanismo necesitamos hombres. Mira el pasaje, este pasaje concretamente de Ezequiel, es largo, Ezequiel capítulo 22, versículo 23 al 30. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, dile, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Y dice: busqué entre ellos alguno delante de mí, alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Mira, el panorama de Ezequiel es así. Los profetas, visiones falsas. Los sacerdotes no enseñan la ley. Han utilizado lo santo para lo profano. Eso miramos la iglesia y es el reflejo de falsos profetas, de malos pastores. Han arrancado la palabra de Dios de los púlpitos, han mundanizado las cosas del Señor. Pero luego habla de violencia en las calles, de muerte, aumento de viudas, injusticias. Y en medio de todo eso, dice el Señor: busqué a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí. En medio de ese caos, en medio de esa apostasía, en medio de una iglesia que va de mal en peor, en medio de un pueblo que saborea la muerte y la violencia y la injusticia y el mundanismo, el Señor mira y dice: busco a alguien que en medio de ese caos sea un hombre de Dios. La iglesia vive tiempos de apostasía, el mundo vive tiempos de violencia, de mundanalidad, inmoralidad, lujuria, sexualidad, un montón de cosas, de prostitución, de vanidad, de materialismo, consumismo, un montón de cosas. Y en medio de todo eso se necesitan hombres de verdad. No hombres que en medio de todo eso se amolden a eso, se amolden a esas circunstancias. Hombres que se pongan de pie delante de Dios a rogar por eso, a pedir por la iglesia, a pedir por pastores, a pedir por la santidad del pueblo, a pedir porque haya más justicia en las calles, porque haya menos violencia, porque haya menos maldad. En medio del caos, Dios busca hombres que se levanten a orar, que se levanten a clamar. Hermano, ¿cuánto oras? Qué pregunta sencilla, ¿verdad? Que a un grupo de creyentes uno espera que le digan 1 hora, 2 horas. Yo me levanto de 5 a 6, yo de 6 a 7, yo 8 a 9 de la noche lo hago. No, ¿cuánto oras? Porque somos hombres de Dios, ¿no? La oración es vida para nosotros. Sin oración nos ahogamos. Sin oración nos debilitamos, sin oración nos entristecemos más, sin oración nos apagamos, sin oración nos vamos quedando apáticos, como muchos aquí, ¿no? Somnolientos en el culto. Cada culto que vienen es como predicar a gente que se duerme delante, mientras las mujeres toman nota, los hombres se me quedan dormidos. Y me dirán que es cansancio del trabajo, pero no, es algo peor, que ya no hay gozo. ¿Sabes qué pasa? Cuando el corazón rebosa, se pierde hasta el sueño.
pero ya no hay rebozo en tu corazón. Te estás apagando. Ya no oras, ¿verdad? Da gracias por los alimentos, ¿no? O si haces una ligera oración por la mañana, casi más por cumplir que por otra cosa. Pero ¿cuánto hace que no te separas un tiempo para estar con Dios? ¿Cuánto hace que no le dices a todo el mundo, el sábado por la mañana voy a orar, el sábado por la noche voy a orar? ¿Cuánto hace que el domingo no le dices a tu esposa, hoy no me hagas desayuno, quiero estar en ayuno hasta el mediodía, en la tarde? ¿Cuánto hace que no dices, voy a ponerme este mes el despertador todos los días, 1 hora antes, para empezar el día, 1 hora clamando al Señor? Y te levantas y te vas a tu salón con tu Biblia y te pones de rodillas en el sofá a pedir. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no hay muro levantado? ¿Cuánto hace que no te pones en la brecha por tus hijos, por tu mujer, por tu familia, por tu propia vida espiritual, que la mayoría estarán pensando, me vas a pedir que esté en la brecha cuando yo ni siquiera puedo ya? ¿Y qué hacemos? Te pregunto, ¿qué hacemos entonces? ¿Hay que ponerse ahora en la brecha por ti? ¿O vamos a ser hombres y decir, no, ya basta? Ya basta de victimizarme, de ser un niño que solo dice, no puedo, estoy triste, cansado, agobiado, y voy a ser un hombre y voy a hacer lo que me toca hacer. Hermano, tú no necesitas que alguien te pase la mano por la espalda y te diga, tranquilo, yo voy a orar por ti. Tú sigue apagándote, tú sigue durmiendo. Tú necesitas que alguien te diga que no van a hacerlo por ti y que tienes que hacerlo ya. Y que no puedes esperar que un día, por arte de magia, vuelva el gozo. Y que lo tienes que hacer porque es tu responsabilidad y ya llegará el gozo. Porque, hermano, si caes tú, que eres la cabeza de tu casa, cae tu casa. Muchos adolescentes en esta iglesia están cada vez más mundanos y es el reflejo de padres cada vez más apagados en la fe. Hermano amado, haz tu parte. El mundo va de cabeza para abajo y el Señor busca a alguien que esté en la brecha, intercediendo. Y debemos ser nosotros. Necesitamos hombres de oración. ¿Has visto la frase que hemos leído al principio? No más maquinaria, hombres de oración. Me gustó cuando Edmund Burns dice, el Espíritu Santo no unge máquinas, unge hombres. El Espíritu Santo no unge organizaciones, unge hombres. El Espíritu Santo no unge estructuras, unge hombres. Y nosotros todos tenemos la unción del Santo, pero Él se refiere a hombres dispuestos en la brecha y el Señor los usará para su gloria. Y número 4, en tiempo de pecado y falsedad también se buscan hombres. Jeremías 5:1 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. El Señor, con un lenguaje muy profético, habla de un lugar donde las plazas y las calles están cubiertas de mentira y de pecado, y el Señor, de una manera como con la respuesta ya, dice, búscame uno solo que quiera hacer justicia y verdad. Hermano, nuestras calles, nuestros trabajos, las universidades, los amigos de tus hijos muchas veces, lo que rodea a tu familia, todo está envuelto de esto. Todo está envuelto de pecado, de injusticia, de mentira. Y se buscan hombres que quieran justicia y verdad. Hombres de valores, de principios, hombres que no negocien su fe, hombres que cuando el trabajo les haga una sugerencia ilícita no tiemble la voz en decir, no, eso está mal. Ante todo, soy un hijo de Dios, soy íntegro, honesto. Yo camino con la conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Nunca me llegará una denuncia por algo ilegal porque hago las cosas bien primeramente ante Dios. Ese es nuestro llamado. Por eso muchos no querrán asociarse con nosotros. Por eso muchos dirán, yo la empresa contigo no la puedo abrir porque bien, porque el yugo desigual es pecado y eso no solo afecta a las relaciones de pareja, eso también afecta muchas veces a las relaciones de negocio. No hay nada peor que una empresa en yugo desigual.
donde uno de los jefes y dueños no le importa hacer las cosas mal para ganar más, eso va a tener tensiones. Eso va a tener tensiones. Porque al final ellos son tinieblas y nosotros luz. En medio de esa mentira y del pecado se buscan hombres que quieran justicia y verdad, que no amen el engaño ni la mentira, que amen la lealtad, la verdad, la integridad, lo recto, lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo que Dios aprueba, y vivan para ello. Hermano, yo no quiero decirte solamente que tú no eres de esos hombres que buscamos. Te quiero decir que tú puedes serlo. Que esos hombres no tienen superpoderes. Que esos hombres no son superhéroes. Que esos hombres no son gente que tiene una cosa mágica, especial y única. Que lo único que Dios quiere son hombres consagrados, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso se consigue en la presencia de Dios. Se consigue viviendo una vida, como decían antiguamente, coram Deo, sabiendo que ando delante de Dios en todo momento, hablando con Dios, andando con Dios, como Enoc, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cómo está tu vida con Dios? Dios te ha puesto en una familia, te ha puesto en un hogar, te ha puesto en un matrimonio, te ha puesto en una iglesia. No para que te cuiden solamente, para que tú cuides también a otros. ¿O crees que los pastores estamos para ti? Sí. Y tú para nosotros también. Tú también estás para servir, tú también estás para cuidar, tú también estás para orar. Tú no estás solo para que siempre te estén levantando y siempre te estén ayudando y siempre te estén mimando. Piensa que en ti buscamos a alguien que mañana podamos poner al cuidado de otros. ¿Cómo ponemos al cuidado de otro a alguien que no se puede conseguir cuidar? Necesitamos ver en ti a alguien que puede mañana cuidar de otras personas. Amamos cuidar a nuestros hermanos y entendemos que hay tiempos de caída, de debilidad. Pero ¿y los hombres que por regla general están firmes? ¿Y los hombres que si hoy le dijésemos, párate a pensar esto, si mañana domingo llegamos Marcos y yo a la iglesia y le decimos, buscad entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hazte una pregunta, ¿tu iglesia te elegiría a ti? Te deberían elegir, porque no te están pidiendo nada especial, ¿eh? No te están pidiendo nada que no puedas tener, no te están pidiendo nada que Dios solo le dé a unos. Hermano, imagínate que mañana buscamos 10 diáconos más en la iglesia. Mira lo que Pablo pide de los diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 12. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. Número 1, que no tengan doblez en el hablar, honestos al hablar. 2, no dados al mucho vino, no amantes de las ganancias deshonestas, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. O sea, para ser diácono se necesita no ser un mentiroso y ser honesto al hablar, que no sean dados al mucho vino, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, que sean íntegros con sus finanzas. Además de eso, que guarden la fe con una limpia conciencia. Además de eso, que sean buenos esposos, buenos padres cristianos y gobiernen bien sus casas. Yo creo que todo hombre cristiano debería ser así. Yo creo que todo hombre cristiano debería estar en la lista de los posibles candidatos. Que si alguno me dice, pastor, yo no podría ser candidato al diaconado, ¿qué estás haciendo? ¿No cuido a mis hijos? ¿No cuido a mi esposa? ¿Tengo ganancias deshonestas? ¿Soy dado al vino? ¿Soy indigno en mi palabra, deshonesto? Hermano, no está pidiendo nada del otro mundo, ¿eh? Está pidiendo integridad, un buen esposo, un buen padre y un creyente normal. Normal.
todos vosotros deberíais ser candidatos mañana a ser siervos en vuestra iglesia, porque no se pide nada especial. Solo en los pastores demanda que sean aptos para enseñar, pero en los diáconos ni siquiera un don como ese pide. Carácter. ¿Sabes qué significa esto? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dios nunca ha buscado nada diferente a hombres entregados a Él. Hermano, la iglesia crece y necesita hombres. La iglesia tiene que avanzar y necesita hombres. El mundo está en decadencia y necesita hombres. La sociedad se muere en pecado y necesita hombres. Tus hijos tienen mucha influencia de este mundo y necesitan un hombre. Tu esposa tiene luchas con su carne y el pecado y necesita un hombre. Tus pastores necesitan hombres también. Ahora, ¿cuándo podremos contar contigo? ¿Cuándo podremos contar contigo? ¿Cuándo podrá contar tu casa contigo, tus hijos contigo, tu esposa contigo, tus hermanos contigo? Cuando alguien venga, pastor, necesito hablar con un hombre maduro. ¿Tienes reunión? Sí, hermano, esta semana tenemos reunión nosotros, tiene reunión Marcos, pero pastor, necesitaría un hombre maduro. Podremos pensar en ti para decir, habla con ese hermano. Puedes estar en la lista de los que están ahí a disposición para orar, para guiar, para aconsejar, para ayudar. ¿Cuándo podrá la iglesia contar contigo? ¿Cuándo harás de Dios una prioridad? ¿Cuándo harás de tu vida espiritual una prioridad para estar al servicio de Dios más que de cualquier otra cosa? Para servir a Dios en tu casa y en su pueblo. Quiero terminar con una frase de A.W. Tozer que dice: la necesidad más urgente de la iglesia en este momento son hombres valientes y libres. La iglesia debe buscar en oración y humildad el resurgimiento de hombres hechos de la misma manera que los mártires y los profetas. Sí, hermano, hay que orar. Señor, danos hombres como Daniel, danos hombres como Elías, danos hombres como Jeremías, danos hombres como los mártires. Ahora últimamente en las redes, con esto de la inteligencia artificial, he estado viendo un vídeo hecho como dibujo de aquellos cristianos que fueron degollados por árabes a la orilla del mar, de cómo eran llevados. Es en dibujo, pero las imágenes son, de verdad emocionan, cómo son llevados, puestos de rodillas, tumbados, levantados su cuello. Y no los degollaron a la vez, fueron uno a uno, preguntándole al de al lado, si tú lo niegas, contigo no lo hacemos. Y murieron todos. Murieron todos. Alguno podría haber pensado, si yo lo hago, si lo niego, Dios lo entenderá, soy débil, hasta Pedro lo hizo. Dios ya me restaurará y hasta pensará, bueno, la gente entenderá que en esa situación extrema me pudo el miedo. Hermano, no doblegaron su fe. No respiraron más, pero amanecieron en la gloria. Hermanos, son esos hombres que la iglesia necesita. Son esos hombres que buscamos. Hermanos, no queremos los más grandes teólogos, no queremos los más grandes estudiosos que nos demuestren que son válidos para la iglesia porque tienen 7 diplomas en la pared. Queremos gente de... Hermano, ¿en qué requisitos de los diáconos, de Hechos 6, ves a Dios diciendo que tengan muchos diplomas? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Los diplomas dan información. El Espíritu Santo da carácter. La información es buena si va modelada con el carácter adecuado. Hermano, que el mensaje de hoy te haga examinarte, pero sobre todo te haga buscar a Dios otra vez. Te haga buscar a Dios de verdad. Te haga buscar a Dios no 10 minutos. Que hoy al menos, en algún momento, aunque sea esta noche, de alguna manera el Espíritu de Dios traiga convencimiento y constriña tu corazón para decir, vuelve a madrugar, vuelve a buscarme, vuelve a ponerte en la brecha. Ya Dios te dará el gozo otra vez, ya Dios te dará fuerzas, ya Dios te dará ánimo. Pero mientras tanto, aunque sea decaído y sin fuerza, ve y hazlo.
La iglesia necesita hombres. Y no estés pensando en títulos, ni en oficios, ni cargos, porque no hablo de eso. Hablo de hombres, en el día a día de la iglesia, que hagan bien a la iglesia, que hagan bien a sus familias, que hagan bien a sus esposas, que hagan bien a sus hijos. Y tú puedes ser en las manos de Dios uno de esos hombres. Solo en sus manos, no en las del pastor, en las de Dios. En las de Dios tú puedes ser uno de esos hombres.